una vez más. Que Dios los bendiga. Ah, Hoy día para, como siempre, reflexionar en los diversos temas que estamos estudiando, estamos reflexionando con todos ustedes. Eh, Hoy tenemos otro tema, un tema bíblico que queremos también compartir, la verdad del pecado. Y vamos a comenzar. Vamos a hablar del único pecado que Dios no perdona. Jesús enseñó que hay un pecado irremediablemente imperdonable. También Jesús mencionó y advirtió a sus discípulos que quedaron sorprendidos y hasta hoy sigue llamando la atención y en muchos casos algunos cristianos interpretan en una forma incorrecta el pecado imperdonable. El pecado al que nos referimos se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Pongamos atención a la historia y se trata pues de un joven que tenía un demonio que lo había dejado ciego y mudo. Este fue llevado ante Jesús, quien ya era conocido por los milagros y hechos portentosos que él realizaba y que, claro, convocaba multitudes que en este caso presenciaban en silencio y en un estado expectante. Entonces, Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, liberó de esa potestad de las tinieblas que dominaban el cuerpo, el alma y el espíritu de aquel joven, pudiendo ver y hablar por primera vez en años. El poder de Dios se manifestó con tanta fuerza que este joven fue completamente sanado. Al ver este portentoso milagro, la gente reconocía la obra divina que se hizo delante de sus ojos. Pero no todos compartían esa reacción, porque entre la multitud estaban los fariseos. Sí, que se encontraban observando con sus corazones endurecidos y en vez de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar. Murmuraban en voz baja, con palabras cargadas de escepticismo y veneno, y dirigiéndose a la multitud, decían: este hombre, refiriéndose a Cristo, expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este comentario, aparentemente inofensivo, fue una declaración aterradora, porque los fariseos no solamente rechazaron a Jesús, sino que atribuyeron su milagro, que fue una clara manifestación del poder del Espíritu Santo, a la persona de Satanás. Jesús, conociendo sus pensamientos, no dejó pasar ese momento y con autoridad y alzando su voz, que estremeció a todos, dijo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, y añadió algo más impactante: quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. Tal y como se usa en las Escrituras, la palabra que Jesús menciona como blasfemia significa expresar algo irrespetuoso o irreverente acerca de Dios. Entre las peores formas de blasfemia están aquellas que distorsionan las verdades sagradas acerca de Dios y las convierten en injurias y hacer una mala reputación.
Etimológicamente, blasfemia significa palabra ofensiva, injuriosa y de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. El pecado de los fariseos no fue simplemente un rechazo que hicieron a Jesús, sino a la propia esencia de la persona de Dios, el Espíritu Santo. Este acto se debe considerar no solamente como un acto de ignorancia y debilidad, sino que quien comete este pecado decide firmemente y alevosamente ignorar el mover de Dios. Esta persona cierra su corazón y rechaza el poder y la gracia que Dios tiene para salvar y transformar, convirtiéndose en una clara rebelión contra la luz. En este caso es ver lo que es sagrado y llamarlo profano. Es presenciar la obra manifiesta del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Cuando una persona ataca verbalmente estos elementos sagrados, pronuncia una blasfemia. Lo mismo ocurre cuando agrede de manera directa o se burla de ella. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un concepto profundamente significativo y a menudo mal entendido dentro de la teología cristiana. Para comprender completamente su significado es esencial profundizar en el contexto escritural, las interpretaciones históricas y los ejemplos prácticos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, del 4 al 6, se refiere a esto cuando dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que participaron del Espíritu Santo, que gustaron de la bondad de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y que cayeron, sean renovados para arrepentimiento. Escuche, esto es muy importante. Para su propia perdición, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Qué triste situación. Una persona que ha experimentado, un cristiano que ha experimentado la obra iluminadora del Espíritu Santo, que ha sido testigo del poder y la verdad del Evangelio, y que aún así elige rechazarlo y oponerse a él, está en grave peligro de cometer pecado. Esto no es una forma de duda o una lucha con la fe que en muchos casos son comunes en el camino cristiano, sino una negativa asentada y obstinada a aceptar el testimonio del Espíritu Santo sobre Cristo. Como ejemplo, en estos tiempos se puede ver las acciones de muchos líderes religiosos o figuras influyentes que tienen un profundo conocimiento de la doctrina cristiana y de la obra del Espíritu Santo, pero eligen desviar a otros, enseñando que las obras del Espíritu Santo son demoníacas o falsas. Esto es muy grave para aquellos que dicen que han estudiado la palabra de Dios, que tienen autoridad espiritual, que conocen, que son doctores, que son teólogos, ¿no? Tales acciones, ¿por qué? Porque es grave. Porque tales acciones pueden tener efectos devastadores en la fe de otros y son una clara
afrenta a la persona del Espíritu Santo. Conocemos a muchos líderes que no están de acuerdo con los dones, con la doctrina del Espíritu Santo, pero hablan cosas que la verdad deja mucho que desear. Están afrentando a la persona del Espíritu Santo y están en grave peligro de pecar en una forma que no tendrá remedio. ¿Por qué? Porque Jesús deja claro para que estas personas que el poder no viene de Beelzebú, lo mismo que les dijo a los fariseos, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre él en su bautismo y que lo guiaba en su ministerio y que ahora actúa en la iglesia de Cristo y se manifiesta a través de muchos milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazaban a Jesús, sino que blasfemaban directamente contra el Espíritu Santo, quien hoy nos guía y sostiene. Este acto es muy grave. ¿Por qué? Porque toca la propia raíz del plan de salvación de Dios. Y lo voy a tratar de explicar así. Es como si al rechazar al Espíritu Santo, alguien cerrara las puertas del perdón y la gracia que Él, el Espíritu Santo, nos ofrece. Y eso es lo que hace a este pecado tan terrible. Porque no es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo comete llegó a un punto en que ya no puede reconocer el bien. Ha cerrado su corazón tan fuertemente que la gracia no puede penetrar en su espíritu y su alma. Jesús dice estas palabras para revelar una realidad aterradora que llega a un punto en que el corazón humano puede volverse tan endurecido, pero tan endurecido, que ya no hay lugar para el arrepentimiento. Cuidado con esto, querido hermano. Cuando alguien llega a este punto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que la persona ya no puede recibir el perdón. Su corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y rechazo. Y voy a mencionar el caso de Judas, porque es un claro ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 12 al 26, Jesús dice lo siguiente: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese como debería de cumplirse. Eso sucedió con Judas Iscariote, el hijo de perdición, para el cual ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Salmo 41, verso 9, estaba profetizado. Y dice este salmo: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, oh Jehová, dice el Espíritu Santo a través de los salmos, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré su pago. Esta es una profecía que la cumplió, aleluya, en la persona de Judas Iscariote. San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versos 12 al 21, dice lo siguiente concerniente a este punto. Pero esto se está hablando de estos creyentes, ¿no? Dice, pero estos, se está refiriendo a estos malos creyentes. Hablan mal de cosas que no entienden, no conocen, no han tenido experiencia sobrenatural,
no conocen la persona del Espíritu Santo, no conocen los dones, no conocen, no se ha manifestado el Espíritu Santo, no entienden. Y la Biblia dice, son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso, su propia destrucción los destruirá y recibirán el castigo que merece su injusticia. Jesús continuó su explicación diciendo que aunque se hable palabras contra el Hijo del Hombre, estas podrán ser perdonadas. Pero una palabra contra el Espíritu Santo no lo será. Esta distinción que hace Jesús es crucial. A lo largo de la historia, muchos han hablado contra Jesús. Lo han hecho y lo siguen malinterpretando. Incluso lo han rechazado, pero aún así encontraron el camino de vuelta al arrepentimiento. Debemos, y los voy a invitar a meditar en la labor de la persona del Espíritu Santo, quien es el que nos convence del pecado, es el que nos lleva al arrepentimiento, es aquel que nos revela la verdad de Dios. Pero cuando alguien blasfema, ofende al Espíritu Santo, lo que está haciendo es rechazar la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento. Querido hermano, querida hermana, debemos tener en cuenta y debemos tener un temor y debemos cuidar de no confundir, ¿no?, la obra del Espíritu Santo. Debemos cuidar la apreciación, las palabras que nos hacen referirnos a las obras del Espíritu Santo. Yo quiero en esta noche orar, gloria a Dios, amén, por toda la iglesia, por los pastores, por los líderes, amén, para que la iglesia no tome la responsabilidad. Creyentes, hermanos, hermanas, tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que escudriñar las Escrituras. Hay una falta enorme del conocimiento de la palabra, hermanos. Yo quiero orar por todos ustedes y por muchos hermanos que, alabado sea el nombre de Jesús, ya no están yendo a la iglesia, que han dejado de congregarse. Oremos por ellos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por la bendición de tu palabra y este tema que ha sido expuesto, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Suplicamos tu favor, tu misericordia, tu compasión, tu poder se desarrolle, Señor, y se desenvuelva. Oh Padre mío, y que vayas, Señor, allí donde están tus hijos, tus hijas, tu pueblo, tu iglesia, y toques, Señor, aleluya, abras el entendimiento. Si hay pecado, Señor, y hay arrepentimiento, perdones y sanes, Señor, aleluya, el cuerpo y también el alma. En el nombre de Jesús, levanta tu iglesia. Levanta, Señor, con el conocimiento de tu palabra, con la verdadera persona, el trabajo y la labor que hace tu Santo Espíritu en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, te ruego, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que están apartados en el nombre de Jesús, para que vuelvan a los caminos tuyos, Señor, a adorarte y a alabarte y a servirte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Invitarlos para que, aleluya, compartan, hermano, todos estos temas, aleluya, que nosotros transmitimos a través del canal de YouTube y también de del Facebook. Gloria al nombre del Señor. En esta hora quiero también aprovechar para comunicar, aleluya, que nuestro programa Cristiano Reflexión en tu Camino, que transmitimos en nuestro canal, repito, de YouTube y Facebook, está al servicio de las iglesias.
de nuestro distrito de Comas. Y colaborando con ellos, ¿no?, queremos publicitar sus diferentes actividades. Para ello solamente tienen que llamarnos a los teléfonos y el WhatsApp que aparece al final del programa. Amén. Entonces, allí está. Queremos colaborar con todos ustedes. Gloria al nombre del Señor. Llámenos si tienen alguna actividad para hacerla conocer a través de este medio de comunicación, de este programa, y darlo a conocer, aleluya, en nuestro distrito, en las diferentes iglesias que conforman este distrito. Porque el distrito de Comas es un distrito muy grande en la ciudad de Lima. Amén. Entonces queremos colaborar con todos los pastores y líderes de las diferentes iglesias. Adelante, esperamos sus llamadas para poder servirlos, hermanos. Y que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Será hasta otra oportunidad que Dios nos dé. Amén.